Hola, buenos días a todos y gracias por venir, gracias por la invitación a la Asociación Española para la Calidad. Yo soy Javier Echavarri de CEDETI y voy a complementar un poco la presentación que ha hecho Luis, un poco más estratégica sobre compra pública, contándoos los instrumentos que tenemos en el CEDETI para financiar principalmente a las empresas que se presentan a licitaciones de compra pública innovadora. Es una de las actuaciones que tenemos. Luis ha comentado un poco más el apoyo que da el Ministerio a través de la gestión de fondos FEDER al comprador, digamos a las administraciones que licitan y sobre todo las oportunidades que va a haber en el 2014-2020. Pero nosotros en CEDETI lo que hacemos es apoyar a las empresas a través de financiación. Apoyamos a las empresas que realizan actividades de I+D para presentarse a una licitación de compra pública innovadora. Eso será una parte de la presentación y la otra trata un poco más sobre las oportunidades que ofrece Horizonte 2020, es decir, el dinero europeo, el dinero que gestiona la Comisión Europea a través de la aportación de los diferentes países. Y veréis aquí en Horizonte 2020 que hay mucha financiación, mucha subvención en realidad, y además cada vez más sigue una estela, digamos, creciente para actividades de compra pública innovadora, ¿no? Compra pública precomercial y compra pública de innovación. Bueno, entonces, aquí en esta transparencia veis un poco de dónde vienen los fondos europeos que se pueden utilizar para compra pública innovadora en el periodo 2014-2020. Una gran parte de los fondos estructurales y de innovación europeos, ¿no?, que ya ha comentado Luis cómo se van a gestionar, parte el Ministerio, parte de las comunidades autónomas y parte lo haremos nosotros también, ¿no? Entonces ahí nosotros podremos utilizar parte de esos fondos para financiar proyectos, se utilizarán para financiar a los compradores de compra pública innovadora, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego estarían los fondos de Horizonte 2020, es decir, el dinero europeo que se mueve a través de convocatorias que gestiona la Comisión, de las cuales hay partes que se dedican a public procurement, a digamos compra pública innovadora, pero ya formada por consorcios a nivel europeo, no una administración española o una consejería de salud, por ejemplo, que compra tecnología, sino un consorcio para que tenga más masa crítica, pues eso, de consejerías, por ejemplo, que también compra tecnología. Bueno, esto lo ha comentado Luis también, veréis que hay parte de la información que está repetida, pero bueno, luego podéis acceder a ella. Estos son los diferentes tipos de compra pública innovadora que están recogidos en la guía que ha comentado Luis, que luego se va a actualizar. Por una parte tenemos las compras regulares, en las cuales en los criterios de adjudicación se tienen en cuenta aspectos de tipo innovador, es decir, no solamente que la oferta ganadora sea la oferta de precio más competitivo, sino puntuar el hecho de que la solución ganadora mejore las capacidades técnicas o sea más sostenible a largo plazo, el mantenimiento sea más adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya estaría la compra pública precomercial, que es comprar servicios de I+D, y la compra pública de tecnología innovadora, en la que una administración compra un bien o un servicio que va a poner en funcionamiento, pero para el cual hace falta hacer unos desarrollos, hacer una I+D previa, ¿no? Entonces nosotros en CEDETI sobre todo entramos aquí, entramos en licitaciones de compra pública de tecnología innovadora, en las cuales la empresa necesita financiación para hacer los desarrollos tecnológicos, para presentar una oferta de mayor valor añadido a la administración. Esa sería un poco la idea, ¿no? Y todo esto se canaliza a través de un programa que tenemos que se llama InnoDemanda. Entonces, ¿qué es InnoDemanda? Bueno, pues existe una licitación pública que saca una administración, un poder adjudicador en España, en la cual nosotros llegamos a un acuerdo con el licitador para incluir en los pliegos el que la parte de I+D necesaria la pueda financiar CEDETI en vez de tener que financiarla la administración pública, el comprador, digamos, ¿no? Entonces, lo que hace CEDETI es financiar la I+D a la empresa que se presenta a la licitación de tal forma que la empresa puede repercutir esa I+D en su oferta ganadora, ¿vale? Y para esto es clave en la sincronización, es decir, que nosotros estemos muy sincronizados con la administración pública que saque el concurso, de tal forma que, lógicamente, la empresa puede presentar un proyecto de I+D a CEDETI, nosotros lo podemos evaluar, le podemos comunicar a la oferta a la empresa el resultado de la evaluación antes de que finalice el periodo de licitación, para que, digamos, la empresa ajuste su oferta al comprador. Y para ello, pues hay un procedimiento que llamamos de Fast Track, mediante el cual evaluamos el proyecto en 6 semanas. Entonces, aquí la clave es lo que os comentaba, hay que repercutir la I+D que nosotros financiamos en la oferta. ¿Cómo? Pues no se trata de repercutirla haciendo que el precio sea más bajo, incurriendo en bajadas incluso temerarias, sino que el espíritu un poco de la compra pública es que mediante el apoyo de las administraciones se ofrezca un bien o un servicio
más ventajoso en su conjunto, es decir, que por el mismo importe, pues lo que os digo, mejoremos el ciclo de vida del proyecto, demos una solución de mucho más valor añadido, las empresas puedan innovar y a través de esa venta a un primer cliente después puedan vender incluso en mercados exteriores, ¿no? O sea que es un poco un planteamiento un poco más ambicioso. Aquí tenéis un poco el panorama de instrumentos que nosotros manejamos en CEDETI para financiar proyectos de I+D, proyectos de innovación, de internacionalización, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde se sitúa y no demanda? Pues se sitúa un poco en la parte de I+D, porque evidentemente estamos financiando actividades de I+D a las empresas, pero yo diría que un poco más en la parte de desarrollo, ¿no? Porque son operaciones de compra pública de tecnología innovadora. No estamos hablando normalmente en las licitaciones de actividades de investigación, sino más bien de desarrollo, de hacer un desarrollo para un producto que puede estar en el mercado en un tiempo más o menos corto. Vale, bueno, aquí tenéis las características un poco de las líneas nuestras, ¿no? ¿Cómo es la financiación que damos a una empresa? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, como os digo, en no demanda, es de forma sincronizada con la licitación financiar la parte de I+D. Y le financiamos mediante un préstamo. Ese préstamo financia la actividad de I+D con un presupuesto mínimo de la parte de I+D de 175.000 euros, que digamos que la empresa que se presenta en la licitación no repercute en la oferta, sino que se la financiamos nosotros, ¿no? El presupuesto mínimo son 175.000 euros, financiamos entre un 75 y un 85% del préstamo a tipo de interés Euribor y con tramos no reembolsables con un porcentaje, vamos a decir, de subvención, aunque no es una subvención, variable, ¿no? Entonces, con carácter general, por ejemplo, para una pyme, el tramo no reembolsable es del 10%, pero puede ser más elevado, por ejemplo, si podemos aplicar fondo europeo, Fondo Tecnológico Europeo del periodo 2014 a 2020 al proyecto. Y entonces el tramo no reembolsable sube del 10%, puede subir hasta el 25% o los tramos no reembolsables que definamos en el futuro. Vale, entonces, como os digo, no demanda totalmente sincronizado con la licitación. Y aquí veis un poco cómo sale, ¿no? Arriba tenéis un poco el organismo contratador y abajo tenéis las actividades de CEDETI y en el medio están las empresas que se presentan. Entonces sale la licitación y en la licitación aparecen las condiciones de colaboración con CEDETI. Se firma un acuerdo de colaboración. Entonces comienza, por ejemplo, una fase de diálogo competitivo, si es que la licitación incluye un diálogo competitivo, y en esa fase de diálogo las empresas que van, digamos, estando vivas en el diálogo, presentan sus proyectos de I+D a CEDETI, su proyecto, CEDETI evalúa, comunica el resultado a las empresas y las empresas tienen el resultado antes de que cierre la licitación y la presentan, ¿no? Se produce la adjudicación de la licitación y al final, después de eso, es cuando las empresas, bien la empresa ganadora o las demás, porque no solamente tenemos por qué financiar a la ganadora, firman los contratos de I+D con CEDETI, los contratos a través del cual nosotros ya otorgamos el préstamo para hacer la I+D. Entonces, un poco el resumen es, ¿el comprador público qué tiene que considerar? Bueno, pues, en primer lugar, si va a comprar tecnología innovadora, es decir, si va a comprar un bien o un servicio para el cual hace falta un desarrollo previo, si quiere ir un paso más allá de comprar algo que ya está en el mercado, ¿no? Después, el I+D que va a hacer falta va a ser superior a 175.000 euros, que es el presupuesto mínimo que nosotros podemos financiar. ¿Va a encajar esto en los tiempos? Es decir, el licitador necesita el bien o un servicio en un plazo muy breve o le va a dar tiempo a esperar a que la empresa haga el I+D necesario para proveerle de los bienes y servicios que necesita. Bueno, pues si todo eso se puede cumplir, entonces se puede tramitar un innodemanda con CEDETI. Vale. Aquí os pongo un poco los casos que hemos tenido. Hemos tenido diferentes casos a través de diferentes tipos de procedimiento. Procedimiento abierto, con diálogo competitivo, negociado sin publicidad y con publicidad. Diferentes tipos de entidades, algunas de TIC Salud, algunas de Defensa, Red.es para temas más TIC, ahora tenemos una abierta con la Universidad de Santiago de Compostela, con lo cual hay un poco de todo, ¿no? Y también, según nuestra experiencia, pues hemos tenido un poco de todo. En algunos casos, la entidad o la empresa ganadora de la licitación no ha necesitado financiación CEDETI, perfecto, no hace falta que se presente a CEDETI para la fase de I+D, si no es necesario no se presenta. En otros la empresa ganadora sí que ha obtenido un préstamo y ha podido ser más ambiciosa en su licitación, y en otros, por ejemplo, incluso hemos financiado proyectos de I+D a empresas que después no han conseguido el contrato y han firmado el proyecto con nosotros y, digamos, ha servido un poco ha sido un elemento un poco traccionador para que las empresas se animen a hacer los proyectos, con lo cual, pues hay un poco de todo, ¿no? En la web nuestra podéis ver los casos, ¿no?
Y os cuento un poco el caso que tenemos abierto ahora, que es el caso con la Universidad de Santiago de Compostela, para que veáis un poco cómo funciona. Es un procedimiento abierto, el objeto del contrato ahí lo veis, es un tema de láseres, ¿no? Y las fechas, que es un poco lo que más me interesa, la licitación abrió el 2 de octubre, es cuando se publicó. A partir de ahí se estableció un plazo de 15 días para que las empresas presentaran sus propuestas de I+D a CEDETI, después evaluaremos en un plazo posterior de 6 semanas y luego ya las empresas tienen hasta el 6 de febrero para presentar ya sus ofertas a la universidad, ¿no? O sea que este caso está actualmente abierto. Bueno, pasamos un poco a la segunda parte, que es la parte de Horizonte 2020. Entonces, aparte de todos los fondos europeos que nos vienen a España en el periodo 2014-2020, hay un saco grande de 80.000 millones de euros que gestiona la Comisión Europea para fomentar, bueno, pues para financiar la I+D y la innovación transfronteriza y realizada por entidades en consorcio a nivel europeo, que es Horizonte 2020, que seguro que todos lo conocéis, ¿no? Horizonte 2020 está distribuido en 3 partes, en una parte de ciencia excelente, en una parte de liderazgo industrial, que es más el fomento de tecnologías industriales esenciales, las TICs, las nanotecnologías, los materiales, la biotecnología, etcétera, ¿no? Es decir, tecnologías que hagan a Europa más fuerte comparado con nuestros competidores asiáticos, etcétera. Y luego una tercera parte gorda, que es presupuesto dedicado a resolver los retos sociales a nivel europeo, es decir, que enchufando dinero de la Comisión podamos dar servicios de salud más sostenibles, se luche contra el cambio climático, energía mucho más sostenible, más eficiente, más limpia, etcétera, transporte, en fin, todo lo que son los retos sociales, ¿no? Entonces, en cada uno de estos temas, sobre todo en liderazgo industrial y en retos sociales, la Comisión está dedicando cada vez más dinero, no solamente a financiar proyectos de I+D llevados a cabo por universidades, centros tecnológicos, empresas, etcétera, sino para subvencionar a compradores, a administraciones públicas, de tal forma que se fomente la innovación a través de la demanda, a través de operaciones de compra pública innovadora. Entonces, aquí hay muchísimas oportunidades, ¿no? Y veréis muchísima información, ¿no? Entonces, el espíritu un poco es que en Europa hay muchos retos a resolver a nivel europeo, ¿no? Y retos que requieren, digamos, ser muy imaginativo en la forma de solucionarlos, con a veces capacidad de inversión limitada, porque los estados no siempre pueden endeudar, invertir, y sobre todo algunos estados que están muy endeudados, ¿no? Entonces, hay retos evidentes en sanidad, en cambio climático, en eficiencia energética, transporte, etcétera. Y estos retos, además, implican que la administración tiene que, digamos, modernizarse, reconvertirse y, de alguna forma, esto implica que hay que sacar licitaciones públicas para estos servicios de forma diferente, no a través de compras normales, sino a través de compras públicas de tecnología innovadora. Entonces, esto es lo que comentaba Luis, que en Europa se ha definido de forma un poco diferente los instrumentos de compra pública. Por un lado está el pre-commercial procurement, lo que es la compra pública precomercial, vamos a decir, ¿no? Que es toda la fase en la cual hay que hacer unos desarrollos previos para llegar a unos prototipos que todavía no están en el mercado, ¿no? Y luego estaría el Public Procurement of Innovation, el PPI, que es una parte en la cual la tecnología está disponible, ya los desarrollos ya están hechos, pero de alguna forma hace falta que las empresas puedan validarlo a gran escala en el mercado. Entonces, a través de un dinero que pone la Comisión, se pueden subvencionar ese tipo de actividades, hacer grandes pilotos, por ejemplo, en el área de salud, para validar una serie de tecnologías y que luego ya se puedan poner en marcha a gran escala, se puedan vender en marcos exteriores, etcétera, ¿no? Y un poco la apuesta en Europa es la idea de unir esfuerzos, de decir, oye, esto es mucho más fácil si en vez de hacerlo Francia por su lado, Alemania por su lado, España, lo que sea, se forman consorcios formados por al menos 2 compradores y se hacen conjunto. Entonces es mucho más eficiente y se puede tener mucho más tracción. Aquí veis los 2 conceptos que he comentado, el PCP, Pre-Commercial Procurement, y el PPI, Public Procurement of Innovative Solutions, que es lo que he comentado, ¿vale? Y aquí podéis ver pues que realmente la Comisión Europea en Horizonte 2020 pues, y la evolución que ha habido en el 7º programa marco, pues que se está dedicando un dinero cada vez más creciente a subvencionar compra pública innovadora en estos programas europeos, en FP7 y en Horizonte 2020, ¿vale? Incluso se puede complementar licitaciones o actuaciones de compra pública precomercial
con compra pública, con Public Procurement of Innovation, es decir, hacer una primera fase en la cual se esté dialogando con los diferentes suministradores a través de una licitación, mejor, una convocatoria europea de PCP, y se vayan haciendo pequeñas fases en las cuales se vayan desarrollando prototipos, soluciones, se vaya viendo las mejores fases. Lo bueno de esto, además, es que no se descarta ninguna empresa un poco por solvencia financiera, sino que pueden entrar las pymes también, ¿no? Y luego ya, a través de una convocatoria de PPI, hacer los pilotos, hacer, digamos, la validación un poco más a gran escala en Europa, ¿vale? Entonces, ¿esto de forma práctica cómo funciona en Europa? Bueno, pues si leéis los programas de trabajo de Horizonte 2020, en general se tienen que presentar a las convocatorias de PCP o de PPI consorcios formados por 3 entidades independientes que incluyan al menos 2 compradores públicos. Es decir, que aquí los protagonistas de los proyectos presentados ante la Comisión son los compradores públicos. Se pueden financiar tanto PCPs, PPIs o lo que llaman CSAs, que son acciones de coordinación y apoyo, que no incluyen compras, sino que son, digamos, redes de compradores para establecer, pues para hacer networking, para establecer un poco políticas de procurement a nivel europeo, para preparar una compra que se va a hacer posteriormente. Veréis que hay muchas CSAs, ¿no? Y son interesantes, ¿vale? Entonces, las CSAs, las acciones preparatorias para compras, Europa te las financia te las subvenciona al 100% a los compradores, más 25% de costes indirectos. Las PCPs, claro, como son actividades que están más lejanas del mercado, o sea, digamos, del producto final, de un despliegue real, la subvención es hasta el 70% de los costes elegibles, y las PPIs, ya lo que serían los pilotos, la subvención es hasta el 20% de los costes elegibles. Y bueno, luego hay unas reglas de financiación sobre qué actividades se pueden meter y demás, esto no lo voy a contar, ¿vale? Entonces, en Horizonte 2020, como sabéis, se ha publicado el primer programa de trabajo en todos los programas que cubre el periodo 2014 y 2015, las convocatorias dedicadas a 2014 y 2015, ¿no? Y el presupuesto dedicado a CSAs, PCPs y PPIs en todos estos programas de trabajo es aproximadamente de unos 130-140 millones de euros, ¿no? Entonces, ¿en qué áreas la Comisión Europea a través de Horizonte 2020 está apostando por compra pública de tecnología innovadora? En un montón de ellas, ¿no? Muchas en ICT, para el fomento de cloud computing en las administraciones públicas, por ejemplo. Evidentemente en temas de e-health también, porque está visto que, pues que una de las principales formas de que la sanidad sea sostenible a nivel europeo es hacerla cada vez más basada en un uso intensivo de las TICs. Entonces Europa enchufa mucho dinero ahí también, ¿no? En seguridad, para protección de fronteras, para seguridad, incluso para seguridad TIC, ciberseguridad también, ¿no? Infraestructuras de investigación. Eso serían PCPs. En PPIs lo mismo, en e-health, transporte, infraestructuras, y luego CSAs, las redes preparatorias, también hay un montón, en temas diversos, en bioeconomía, en clima, en ICT, energía, etcétera, ¿vale? Entonces, en la presentación, eso ya no lo voy a contar, pero podéis ver en el anexo todo el detalle de las diferentes convocatorias de los años 2014 a 2015 en Horizonte 2020 y los topics que se han publicado en CSAs, PCPs y PPIs, ¿no? Entonces, hay pues mucha información a la cual podéis acceder, ¿no? Nosotros consideramos desde CDTI que es una gran oportunidad el tratar de meterse aquí. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, evidentemente porque la subvención para una administración pública es muy atractiva. Si se mete en una red, le puede financiar el 100% de sus costes, ¿no? Y permitirle empezar a interactuar con otros compradores y hacerlo mejor, ¿no? Después, evidentemente, hay una dificultad, que es lo que ha comentado Luis, que es el compromiso de cofinanciación. Eso está ahí, ¿no? En una PCP se subvenciona el 70%, en una PPI el 20%. Entonces, tiene que haber una posibilidad de cofinanciar, ¿no? Vale. Y todavía la competencia es escasa, vemos pocas propuestas presentadas, con lo cual pues hay una oportunidad frente a otros convocatorios de Horizonte 2020 en las cuales hay ya mucha saturación. Enlaces de interés, aquí tenéis nuestras listas de distribución, una encuesta online que tenemos para que las administraciones puedan decir un poco los temas que les interesen, y luego los portales de Horizonte 2020 con un montón de información. Y finalmente, una nota sobre complementariedad de financiación. Un poco la tendencia en este periodo 2014 a 2020 es tratar de buscar complementariedad entre la financiación que se pueda obtener a través de Horizonte 2020 y la financiación que se puedan obtener a través de los Estados miembros, incluso a través del dinero que venga de Bruselas, a través del Fondo Europeo de 2014-2020, ¿no? Entonces,
hay diferentes posibilidades de combinar los fondos, pero obviamente nunca se pueden financiar las mismas partidas con diferentes fondos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tú puedes financiar, por ejemplo, un proyecto de PCP a través de Horizonte 2020, pero luego las actividades de formación a través de otra serie de fondos nacionales, etcétera, ¿no? Hay diferentes formas de cofinanciar. Y bueno, luego en la fase de coloquio creo que habrá tiempo de preguntas, ¿no? Muy bien, muchas gracias.